Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. ¿Se cae más el pelo en la gente que fuma? ¿Tendrás más canas si fumas? ¿Puede afectar el tabaco a los resultados de un injerto capilar? Seguro que has oído más de una vez que el tabaco envejece y que es muy malo para la calidad de la piel. Y la pregunta de hoy es si el tabaco también afecta a la calidad del cabello y sobre todo si empeora la alopecia, la aparición de las canas y los resultados de un injerto capilar. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la relación que puede haber entre la alopecia, las canas y el consumo de tabaco. Es muy interesante, así que no te lo pierdas. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. Comenzamos. Comenzamos. La alopecia androgenética es el tipo más frecuente de alopecia y su origen es multifactorial, es decir, hay muchos factores que influyen en la caída del cabello. Por ejemplo, hemos hablado en otras ocasiones del papel que tienen los andrógenos en la miniaturización y en convertir el pelo grueso terminal en un vello más fino. También es conocida por todos la influencia genética en la caída del cabello. Si nuestros padres o nuestros abuelos tuvieron problemas de alopecia, pues lamentablemente es mucho más probable que nosotros tengamos más alopecia. Existen también otros factores que no son propios del paciente, sino que son externos y pueden modificar la caída del cabello. Por ejemplo, realizar ejercicio físico o una alimentación saludable pueden favorecer el crecimiento del cabello, mientras que ciertas sustancias como los esteroides podrían empeorarlo. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿fumar hace que se caiga más el pelo? Y la respuesta, una vez revisada la evidencia científica, es que sí. La gente que fuma tiene más problemas de alopecia. ¿Y esto por qué se produce? Pues para entenderlo hay que revisar cómo está el cabello dentro de la piel, cómo se nutre. Si nos fijamos en este esquema, la vascularización del pelo viene por estas arterias que están en su raíz. Es por estas arterias por donde va a llegar el oxígeno y todos los nutrientes para que crezca de una manera sana. El tabaco puede reducir el aporte de sangre y de nutrientes, ya que produce un estrechamiento de las arterias, una vasoconstricción a nivel de la papila dérmica, lo que conduce a una isquemia local, es decir, que no llega bien la sangre, con lo que habrá acumulación del daño en el DNA, inflamación y fibrosis local. Además, los pacientes fumadores suelen tener menores niveles de oxígeno en la sangre, con lo que llegará también menos oxígeno a todos los órganos del cuerpo, incluido el cuero cabelludo. Es verdad que existen otras vías moleculares que también pueden conducir a la destrucción de los folículos pilosos, pero son algo complejas y no vamos a entrar en ellas en este vídeo. En resumen, la reducción del aporte de oxígeno a la raíz del pelo, a la papila dérmica, va a producir una mayor caída del cabello. ¿Y las canas? ¿Nos saldrán más canas? Pues efectivamente, el hecho de fumar produce alteraciones en la melanina del cabello y de la pigmentación del mismo, lo que va a hacer que la gente fumadora presente canas de forma prematura. ¿Y el consumo de tabaco afecta tanto a hombres como a mujeres? Pues en el caso de los hombres la relación entre fumar y alopecia es muy clara. Si fumas se te va a caer más el pelo. En el caso de las mujeres parece que también puede tener una influencia negativa, pero la relación es menos evidente. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la alopecia en las mujeres no sigue el mismo patrón que en los hombres, sino que es un proceso más complejo e impredecible. ¿Y puede afectar el consumo de tabaco a los resultados de un injerto capilar? Pues antes de contestar a esta pregunta, recordarte que nos puedes dejar tus comentarios sobre este tema abajo en el apartado de los comentarios y apoyarnos dándonos un buen like. Y volviendo a la pregunta sobre si el consumo de tabaco afecta a los resultados de un injerto, la respuesta es que indudablemente sí. El tabaco va a tener una influencia muy negativa en el trasplante capilar. Como hemos dicho, la falta de oxígeno en los pelos que hemos injertado reduce las posibilidades de que estos pelos prendan bien en el lugar donde se han implantado. Es decir, las probabilidades de supervivencia van a ser menores y por lo tanto el resultado puede llegar a ser pobre. Además, cuando hacemos un injerto capilar en un fumador, nos encontramos con que el pelo que extraemos, el de la zona donante, es de mucha peor calidad, por lo que las posibilidades de éxito van a ser todavía menores. Por este motivo siempre recomendamos reducir o evitar el consumo de tabaco unas semanas o unos meses previos al injerto capilar y también algunas semanas después del mismo, para que los pelos estén en las mejores condiciones posibles. ¿Y existe un número mínimo de cigarrillos relacionados con la alopecia? En general se acepta que la cantidad de alopecia estaría directamente relacionada con el número de cigarrillos que se fuman, de modo que cuanto más se fuma, peor va a ser la calidad del pelo y mayor será la caída. No puede establecerse un número mínimo a partir del cual existe riesgo y por debajo del cual no lo hay. Lo que sí que se sabe es que cuanto más tabaco, peor va a ir la alopecia. Y si quieres saber cómo afecta el deporte al pelo, mira este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.